Hola, soy Lola Serrano y hoy voy a hablar de emociones. Si yo te pregunto qué estás sintiendo ahora mismo, ¿qué me responderías? Una vez hice esa misma pregunta en un grupo y algunos me respondieron, bien, me siento bien. Y yo le pregunté a uno, pero bien es muy genérico, ¿puedes afinar un poco más? Y lo cierto es que no sabía decirme más. Era como si su escala de emociones fuera, estoy bien, estoy mal y no sé cómo estoy, no sé definir qué me pasa. Fíjate que no es lo mismo decir estoy mal simplemente que decir estoy solo, melancólico, incómodo, apenado, decepcionado, desesperanzado, estancado, indignado. Son mensajes diferentes. Muchos ni siquiera querían contestar y cuando les miraba a los ojos buscando alguna respuesta, rehuían. Estaba claro que les resultaba incómodo. Una de las chicas me dijo, yo en general me siento bastante incomprendida en este grupo. Y le dije, eso no es expresar una emoción, eso es como tú traduces la situación que estás viviendo, con tus esquemas mentales y con todas tus historias personales. Y esto es muy típico. Hay muchas palabras que utilizamos que expresan más lo que creemos que los demás piensan sobre nosotros que lo que realmente estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando digo que me siento abandonado, amenazado, desatendido, despreciado, humillado, invisible, presionado, traicionado, utilizado, insignificante, etc. Todo eso es como tú crees que te ven. No es nada objetivo, ya te lo digo. Es que hay que distinguir entre lo que piensas, lo que interpretas y lo que verdaderamente estás sintiendo. También hay que diferenciar lo que eres de lo que sientes. No es lo mismo decir yo soy tonta que decir me siento tonta. Sentir es un estado temporal, mientras que el ser es algo más profundo y permanente. Mi ser, lo que yo soy, es pleno, completo, aunque en ciertos momentos no me sienta así. Y no me siento así, ¿sabes por qué? Pues por la influencia de la mente, el ego, la programación mental. Entre lo que percibo y lo que siento hay un proceso. La emoción no surge directamente de lo que percibo o de lo que realmente sucede, sino de cómo interpreto lo que pasa, de mi juicio de valor. Mira también dónde pones el foco de tu emoción. Por ejemplo, no es lo mismo decir me has decepcionado que decir yo siento decepción porque esperaba que tú hicieras esto que no has hecho. No sé si te das cuenta de los matices. En el primer caso le echas la culpa al otro. Hay un reproche y por lo tanto va a percibir un ataque y se va a poner a la defensiva. La comunicación así es difícil porque yo me declaro víctima. Y es que hay una tendencia desde nuestra infancia a culpar a los demás de todo. Es esa necesidad de demostrar nuestra inocencia, como si en el fondo de todos los conflictos siempre tiene que haber uno que esté equivocado, el malo, el culpable, para que así yo pueda ser inocente. Todo eso es programación mental, además obsoleta e ineficaz, sobre todo si buscas vivir en paz. En el segundo caso yo me hago responsable de mis sentimientos y le explico al otro por qué siento lo que siento y lo que esperaba de él. No hay garantía de que lo comprenda, pero hay muchas más posibilidades de entendimiento, porque no le culpas, es solo que tuviste una expectativa y no se cumplió. En el primer caso estás a merced del otro. Como es su culpa, yo no puedo hacer nada. Soy una niña emocional. En el segundo caso, mi responsabilidad me otorga el poder de hacer algo. Soy dueña de mis emociones. Tengo el control y eso es madurez emocional. Y también hay otra cosa. Yo no soy responsable de lo que los demás sienten. Así que ojo si alguien te dice me haces sentir vergüenza, por ejemplo. Que cada uno se responsabilice de lo suyo. Nadie le hace sentir nada a nadie. Nos lo hacemos nosotros solos. Esto me recuerda a una señora que me contaba su malestar porque su marido no le regalaba nada el día de los enamorados. Y cada año ella esperaba ese detalle
que para ella significaba mucho. Y pillaba unos cabreos impresionantes. Decía, es que este hombre no me valora, no se preocupa por mí. Su falta de sensibilidad me duele muchísimo. Y yo le pregunté, ¿pero tú alguna vez le has contado tu expectativa? ¿Lo que supone eso para ti? Y ella me decía, es que hay cosas que no se tienen que decir, se saben, y él me demuestra cada año lo poco que le importo. Bueno, pues al final la logré convencer de que lo hablara. Y lo que pasó pues me llamó mucho la atención. Su marido no tenía ni idea. Por supuesto que la valoraba y la quería, pero para él el regalo no tenía ninguna importancia. Él le demostraba su cariño de otras maneras, que además ella no estaba valorando porque su foco estaba en otro sitio. Al final, menos mal que la cosa acabó bien y los dos aprendieron mucho. Y es que cuando la gente tiene una conversación sobre lo que necesita, en vez de hacerlo sobre sus mutuos defectos, todo cambia y aumenta mucho la posibilidad de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de cada uno. Es difícil describir las emociones, lo que uno siente, sobre todo identificarlas de forma clara y precisa, porque solemos estar bastante desconectados. La vorágine del día a día no ayuda a observarse, no prestamos atención. Desconocemos que hay una escala de emociones bastante amplia, con muchos matices para nombrar eso que estamos sintiendo. Porque, por ejemplo, esta persona que os contaba que me decía que no sabía qué le pasaba, pues si no le pone nombre, ¿cómo va a saber qué necesita? Y si no sabe qué necesita, ¿cómo lo va a conseguir? No puede tomar acciones, no puede hacer nada para remediarlo. Está como atada de pies y manos, a merced de sus emociones. Pero empecemos por el principio. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas, reacciones del cuerpo y de la mente a lo que experimentamos. Son señales. La emoción abre una puerta a una historia que hay detrás, un desencadenante. Y otra cosa importante, nosotros no elegimos las emociones. Estas aparecen, pero sí que podemos elegir qué hacer con ellas. ¿Y por qué digo que es como una asignatura pendiente? Pues porque reconocer, comprender y gestionar las emociones de forma sana no es nada fácil. Es una habilidad que en líneas generales nuestra sociedad no ha desarrollado. No se apuesta por la inteligencia y el bienestar emocional. Se prioriza la productividad y los resultados rápidos. Vivimos en una cultura del hacer, donde expresar emociones a menudo se percibe como un signo de debilidad, de vulnerabilidad. Este estigma nos lleva a ignorarlas o suprimirlas. Imagínate en un entorno laboral o universitario hablarle de tus emociones a un jefe o a un profesor. Es que es impensable. Vivimos en una sociedad en que ciertas emociones no están bien vistas y se ocultan. Todos conocemos expresiones como los problemas de casa se dejan en casa o a llorar a la llorería, aquí se viene a trabajar. Los sentimientos son percibidos como sensiblería, debilidad. La realidad es que todos buscamos reconocimiento, ser valorados, escuchados y comprendidos. Cuando nuestras expectativas y necesidades emocionales no se cumplen, surgen emociones como la rabia, la impotencia, la envidia y la frustración. Estas emociones nacen de la comparación, de la competencia y de los juicios infundados. A menudo asumimos cosas sin certeza, sin preguntar, lo que nos lleva a pensamientos y emociones dolorosas que influyen en nuestras decisiones y nos mantienen atrapados en un ciclo de rumiación constante. Cuando falta conexión emocional entre la gente, el ambiente se vuelve tenso y negativo. Hay mal rollo y esto afecta a la comunicación y al rendimiento. Falta la confianza, el apoyo, el trabajo en equipo, la cooperación, la motivación y la empatía. Por no hablar que la falta de inteligencia emocional en el liderazgo es particularmente dañina. Genera ambientes tóxicos y decisiones muy poco empáticas. Un líder que carece de inteligencia emocional ya puede tener la mejor formación del mundo
una mente analítica y un montón de ideas innovadoras que nunca llegará a ser un buen líder. Hay una relación directa entre el éxito de una empresa y la inteligencia emocional de sus líderes. Y lo mismo ocurre con el liderazgo político. Todos salimos perjudicados. Una vez presencié una discusión que me dejó, lo cuento. Yo estaba en una conferencia en la universidad. De repente un hombre irrumpió en medio de la sala cuando un profesor estaba dando una charla y empezó a insultarlo, pero bien fuerte. Empezó a decirle de todo. La situación era muy violenta, había mucha tensión en el ambiente. La mayoría del público ya se había hecho su propio juicio, como yo, pensando que aquel hombre estaba loco y que aquello era una falta de respeto en toda regla, que no tenía ninguna razón y que lo que tenían que hacer era expulsarlo de allí inmediatamente. Pensé que llamarían a seguridad enseguida, pero el profesor hizo seña de que lo dejaran. Le dejó hablar todo lo que quiso sin inmutarse, con una calma impresionante, incluso con interés, diría yo. El hombre se desahogó con toda su furia mientras el profesor lo escuchaba atentamente, sin mostrar ni una pizca de enfado. Poco a poco, lo que era una confrontación inevitable se transformó en una conversación. El profesor, con preguntas precisas y una empatía impresionante, logró que el hombre fuera bajando el tono, hasta mostrar su dolor y su vulnerabilidad. Así descubrimos que el hombre acababa de ser despedido de la universidad y además estaba en medio de una crisis personal bastante fuerte. A mí, desde luego, me dio una lección magistral. Al final de la conferencia, algunos asistentes nos acercamos al profesor para preguntarle cómo había conseguido esa transformación. Y nos dijo, mira, lo primero que hice fue escuchar atentamente todo lo que el hombre decía. Trataba de identificar qué necesidades y sentimientos había detrás de cada afirmación. No le dije si estaba de acuerdo con él o no. Recibí sus palabras y no las tomé como un ataque personal, sino como un grito de auxilio de alguien que quería compartir conmigo su profundo malestar, su vulnerabilidad. Cuando el hombre sintió que lo había comprendido, entonces estuvo en condiciones de escucharme, no antes. Y entonces se pudo dar el diálogo. Aquel día entendí que lo que nos hiere no es lo que nos dicen, sino nuestras propias valoraciones, y que detrás de cada agresión puede haber una historia de dolor. Por eso te digo que cuando sientas un ataque, piénsalo 2 veces, porque a lo mejor no está enfadado contigo, sino consigo mismo o con el mundo. No lo podemos saber porque no estamos dentro de su cabeza, ni conocemos toda su historia. ¿Y si no sabe expresarse de otra manera? Podemos preguntar, asegurarnos antes de juzgar. La verdadera conexión se logra cuando escuchamos más allá de las palabras. Las palabras se pueden convertir en ventanas o paredes. Nos condenan o nos liberan. Eso depende de ti. ¿Por qué hay gente que permanece inalterable en situaciones donde tú reaccionarías? A lo mejor esa gente está ahí para demostrarte que si ellos pueden, tú también puedes. Te propongo un pequeño ejercicio. Identifica una emoción reciente. Piensa, ¿qué sentías? ¿Sabes por qué lo sentías? ¿Serías capaz de desglosar el origen de esa emoción? Te ayudo un poco, puede ser miedo, alegría, tristeza, culpa, orgullo, ira, sufrimiento, deseo, coraje, amor, paz, aceptación. Ahora piensa un poco. ¿Cuántas emociones te callas? Te las guardas para ti, por 1000 razones. ¿Cuántas veces te engañas a ti mismo o a ti misma en relación a tus emociones y a la historia que te cuentas? Y otra cosa, ¿no te has preguntado nunca cuál es el papel de las emociones? ¿Para qué sirven? Todas las emociones cumplen su función. Nos demandan que hagamos algo, porque cada emoción lleva un mensaje, llevan información del cuerpo, de la mente o del espíritu.
Nos dicen qué necesitamos, qué está desequilibrado, cómo estamos percibiendo el entorno, a qué debemos prestar atención. Nos hablan de cómo estamos con nosotros mismos y con los demás. Y sobre todo, cuando hay malestar, ya sea enfado, vergüenza, apatía, culpa, nos están saltando las alarmas de que algo dentro de nosotros no está bien. Hay que revisar esa historia que nos estamos contando, porque ahí hay petróleo, como digo yo. Fíjate si es importante atenderlas. Por ejemplo, la tristeza nos pide reflexión, autoevaluación. El miedo nos pide precaución, prepararnos para un peligro o un enfrentamiento. El enfado nos pide una comunicación más asertiva o establecer límites, resolver conflictos. La culpa nos pide reconocer el error, repararlo, aprender. La vergüenza nos pide autoevaluación, reparar, restaurar el error. El sufrimiento nos pide aceptación y transformación. El orgullo, reconocimiento y humildad. La alegría, celebrar. La gratitud, reconocimiento. Y así con todas. Todas las emociones te piden que hagas algo. Tú tienes que averiguarlo. Si no lo haces, tiene consecuencias. Y si lo trasciendes, obtendrás un provecho. Pregúntate qué necesitas hacer para estar en calma. También hay otra cosa. A veces hay un beneficio oculto que hace que no queramos afrontar esa emoción. Por ejemplo, a algunas personas les gusta sentirse víctimas, aunque no se den cuenta, porque así llaman la atención y se sienten más cuidadas, más queridas, o como si así llevaran la razón. Nos encanta llevar la razón, aunque sea a costa del chantaje emocional. En ese caso, habría que sopesar el coste-beneficio y darse cuenta de lo que se podrían estar perdiendo a costa de llevar la razón. Seguramente ganarían más no siendo víctimas, pero no lo saben. Las emociones son flujos de energía que recorren nuestro cuerpo, provocando sensaciones físicas, cambios internos reales, hormonales, químicos, etc. Por ejemplo, variación de la frecuencia cardíaca, contracciones musculares, variación de patrones cerebrales, de los campos electromagnéticos del cerebro y del corazón, inflamación, etc. Se sabe que las emociones positivas pueden fortalecer el sistema inmune y mejorar la recuperación física, entre otras cosas. Y esto es muy importante. Se sabe que cuando no se expresan o se gestionan mal, esta energía puede quedar como atrapada en el cuerpo, generando bloqueos emocionales. Ya sé que todo esto de ahondar en las emociones es complicado, pero la gestión emocional es la llave de tu paz interior y de tu felicidad. También puedes olvidarte, taparlo como si no lo sintieras y pensar en otra cosa. Eso lo hacemos muy a menudo. Pero es como si te haces una herida en el brazo y te la vendas sin curar, porque está muy fea y te da cosa. La ocultas y así no se ve. Luego viene alguien al cabo de unos días que no sabe nada y te toca el brazo. ¿Te imaginas el dolor? Y seguro que hasta le echas al otro la culpa por haberte tocado donde no debía, pero la herida es tuya, no te la hizo él. Tú eliges autoconciencia emocional o acumulación en el cuerpo. Profundizar en comprender nuestras emociones no solo nos ayuda a gestionarlas mejor, sino también a usarlas como una herramienta poderosa de crecimiento personal, de conocernos mejor y de conectar con los demás más íntimamente. También a construir una vida con más significado. Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia adelante o hacia atrás, de construir un futuro mejor con una versión mejorada de ti o quedar anclado a las mismas reacciones del pasado. Bueno, pues vamos ya al kit de la cuestión. ¿Cómo gestionamos las emociones? Os voy a dar muchas fórmulas. Tú prueba la que más te guste. Lo primero es observar, reconocer y etiquetar tus emociones de forma precisa. Las tuyas y las de los demás. Te puede servir llevar un diario personal de emociones. Registra lo que sientes a lo largo de un día, por ejemplo, o una semana. Verás que resulta muy difícil, pero eso te va a dar mucha información consciente de lo que sientes. Te vas a dar cuenta de los patrones que repites, de los bucles en los que estás metido. Puedes analizar la historia que lleva detrás la emoción.
y luego las posibles acciones a tomar. Escoge una y actúa. Lo siguiente es la aceptación. Aceptar a cada uno como es, que cada uno sabe los zapatos que lleva. Aceptar lo que no puedes controlar y aceptar las emociones tal como son, sin juzgarlas. Reconocer que están ahí, que no son malas. No hay necesidad de suprimirlas o ignorarlas. No hay que evadirse. Tus emociones son muy válidas. No te cuestiones si deberías o no deberías sentir eso. Las emociones nos hacen humanos. Resistirse a ellas lo empeora. Y cuando hablo de validez, esto va también para los demás. Cuando veas a alguien que sufre, especialmente un niño, no le digas que no llore, que no pasa nada, que no es tan importante como parece, porque le estás diciendo que no tiene derecho a sentir lo que siente. Esto le confunde y hace que lo quiera ocultar. Hay que darle su espacio. Lo que el otro necesita es sentirse comprendido. Además, tienes que aprender a valorar la necesidad que hay detrás de cada emoción, porque si tú no lo haces, no esperes que los demás lo hagan o que lo adivinen, que eso nos gusta mucho. Por ejemplo, muchas veces sentimos rabia o frustración cuando lo que hay es una necesidad no satisfecha o una expectativa no cumplida. Y en vez de decirlo, lo solucionamos buscando culpables. Tienes que aprender a pedir. Una expectativa silenciosa es un resentimiento seguro. Hay que diferenciar entre controlar y reprimir emociones. Expresa lo que sientes de forma saludable, respetuosa, desde el cariño, no desde la exigencia. No culpes a nadie, no critiques. Lo que hacen los demás puede ser un estímulo para nuestros sentimientos, pero no es la causa. Ten en cuenta que cuanto mayor es la intensidad de tu juicio, mayor es la herida que tienes oculta. Lo que criticas habla de ti, no del otro. Investiga en esa emoción. ¿Para qué estás sintiendo eso? ¿Hay alguna manera de expresar lo que sientes sin dañar al otro, sin atacar y sin perder tu dignidad, siendo fiel a tus principios? Otro tip es reconocer que muchas de esas emociones y sentimientos desagradables vienen de nuestras creencias. Puede ser la creencia de nuestra pequeñez, de sentirnos inferiores, de que no merecemos ser amados o de que no somos válidos o suficientes, de que necesitamos que nos quieran o del miedo a perder el amor que ya tenemos. Ten cuidado con todo eso que piensas porque te está haciendo mucho daño. ¿Seguro que es verdad? ¿Estás siendo completamente objetivo? ¿Lo puedes demostrar? ¿O es una opinión con poco o ningún fundamento? Observa lo que haces con el fin de recibir amor o aprobación o reconocimiento y piensa, ¿qué es mejor? ¿Ser fiel a uno mismo, escuchándose, sintiéndose o adaptarse para que te quieran? ¿Qué eres capaz de hacer para mendigar amor? ¿Por qué lo buscas fuera? ¿Cuántos miedos profundos tienes que manejan tu subconsciente y te manipulan? ¿Y no te preguntas de dónde viene todo eso? Quizás tengas que revisar muchas de tus creencias. Yo cuando miro a un bebé veo su inocencia. Me da por pensar que en verdad todos nacemos inocentes y que nuestras mentes son como un ordenador en blanco en el que el mundo va programando todas las carencias y la negatividad de un sistema decadente. ¿Todo eso para qué? Pues no estoy segura. Pero lo que sí sé es que hay que revisar todo lo aprendido, ponerlo en duda y volver a reinventarse si quieres vivir mejor. Otra cosa que podemos hacer es reinterpretar las situaciones para cambiar el impacto emocional que nos produce. Por ejemplo, el ver un fracaso como una oportunidad o un problema como un reto, o neutralizar las cosas, tratar de huir de esa dualidad bueno o malo que nos atrapa. Por ejemplo, transformar la rabia en motivación o la tristeza en introspección. Tampoco me olvido de las técnicas de autocuidado emocional y bienestar como la respiración, la meditación, el yoga, el mindfulness, visualizaciones, deporte, música, naturaleza, todo lo que sea cambiar el foco. También es bueno cultivar la empatía, esa escucha activa de los otros, comprender las emociones de los demás, ponerse en su lugar, pero sin ningún tipo de idea preconcebida, sin aconsejar, ni consolar, ni compadecer, sin querer arreglarle la vida, observando sus necesidades y lo que piden, y no prejuzgar, no asumir lo que están sintiendo sin asegurarnos de ello. Otra cosa que es importante es poner límites emocionales, protegernos, cuidarnos. La emoción estalla cuando no se ponen los límites adecuados.
Y cuando llega la gota que colma el vaso, pues todo se desmorona y viene la reacción exagerada. Y eso no se entiende. ¿Y qué puedes hacer ante una crisis emocional fuerte? Lo que yo hago es lo que se llama ponerle inteligencia a la emoción. Y es lo siguiente. Date espacio de sentir lo que sea. Olvídate de la historia que te cuentas. Siente el miedo, la tristeza, la rabia, lo que sea. Estás en tu derecho de sentir. Permítetelo. No reprimas ni escapes. Pregúntate, ¿qué siento? Ponle un nombre. Tú no eres la emoción y tampoco la has elegido, por tanto puedes negociar con ella. Conviértete en un observador de esa emoción. Tú eres más que tu enfado o lo que sea que estés sintiendo. Dile, vale, bienvenida seas, emoción de tristeza o lo que sea. No juzgues, no pienses, no te digas nada. Ríndete a la emoción y déjala. Acéptala y no luches. Te van a venir historias asociadas a esa emoción. No te enredes, no justifiques, déjala pasar, solo siente. Pon atención al cuerpo, mira dónde lo sientes. Esa es tu manera de estar en el presente, porque eso es lo que te piden las emociones, desviar tu atención para que vuelvas al presente. Los pensamientos te van a llevar automáticamente al pasado o al futuro. Pero en el presente no hay nada más. Sigue con tu atención en el cuerpo, en lo que sientes, sin hacer nada más porque no existe nada más. No huyas de lo que no te gusta sentir y fluye. Suelta el deseo de controlar la emoción. Acepta y ríndete. Esto te puede llevar unos minutos, pero con la práctica lo harás más rápido. El momento presente es cuando conectas con tu centro y tu paz. Es el lugar donde no existe nada, el vacío. Conecta con tu respiración, con tu corazón, ponte en el ojo del huracán y dale a reiniciar sistema. Cuando dejas de alimentar las emociones, su energía termina disipándose y te liberas por fin. La paradoja es que cuando finalmente sueltas el control es cuando realmente controlas tu vida. Otra cosa que puedes hacer es gestionar tus conflictos de forma positiva, constructiva. En vez de preguntarte por qué te pasa esto, pregúntate qué puedes aprender, cómo puedes transformar la situación. Mira si la puedes ver de otra manera, dale la vuelta. También es muy bueno tener una red de apoyo, construir un círculo de amigos que te den sostén emocional, que te nutran, que te aporten. Desde luego todo esto es un proceso continuo de reflexión, de autoobservación y autocontrol. Pero es que ser humano es eso, aprender de nuestras emociones. Son esa señal de alarma que nos guía en el proceso evolutivo de nuestra conciencia. Me gustaría que te quedaras con esta afirmación. Expresar las emociones es un signo de fortaleza, de autenticidad, no de vulnerabilidad. Te dejo con alguna pregunta más. ¿Crees que hay coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces? ¿Qué emoción o aspecto emocional crees que necesitas trabajar más en este momento? Ahí te dejo que pienses. Y en el siguiente podcast te doy la oportunidad de trabajarlo a través de una relajación para equilibrar tus emociones, tu energía emocional. Te espero. Que seas muy, muy feliz.